Vamos a abrir nuestra Biblia, allí en Éxodo, perdón, me fui un libro atrás. Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Seguimos viendo cómo inicia el ministerio de Moisés. Seguimos viendo cómo va caminando Moisés y las respuestas, no solamente cómo va respondiendo a Dios, sino que ahorita ya vamos a ver una interacción más entre Dios y Moisés. Vamos a verlo unas facetas más del llamado de Moisés. Seguimos aprendiendo de la vida de Moisés. La Biblia puede tener estos dos enfoques, ya lo habíamos platicado antes. Por una parte, y la más importante y el enfoque principal es que toda la Biblia apunta a Jesús. Y en un segundo nivel de importancia, pues, ¿qué nos enseña la Biblia? A nosotros como seres humanos, ¿qué aprendizajes podemos sacar para nuestra vida diaria? Y vamos a ir respondiendo, vamos a ir viendo ahorita a comparar lo que dice la palabra de Dios sobre Moisés. Vamos a comparar por decirlo de una manera, el ministerio o la misión que tenía Moisés. ¿Cómo se compara, cómo se llega a comparar con el ministerio de Jesús? ¿Y cómo se llega a comparar con lo que nos llama el Señor a nosotros? Vamos a estar viendo un poquito de esos tres aspectos. En el versículo 21, que acabamos de leer, del 21 al 23, la llamada de Dios a Moisés, después de que Moisés hace todos sus preparativos, es: le dirás a Faraón, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Vamos a saltar este pequeño rengloncito, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ahí. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos aquí en el versículo 21, de nueva cuenta, regresándonos a lo que habíamos platicado anteriormente en este mensaje que titulamos La pureza del mensaje. Dios le remarca a Moisés: cuando estés frente a Faraón, cuídate de decirle todo lo que yo te he dicho y de mostrarle todo lo que te he mostrado. No añadas más a esto. ¿Y esto cómo se compara a lo que Jesús hizo y dijo? Vamos allá a Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan, capítulo 15, versículo 15. Dice ahí: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Vamos un poquito atrás, Juan 8, por si no nos queda claro esto. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Al igual que Moisés, Jesús es llamado a decir y hacer lo que ha oído a su Padre. Toda la sabiduría de Jesús no proviene de Jesús, viene del Padre.
Toda la sabiduría del Hijo no proviene del Hijo, viene de lo que ha aprendido al lado del Padre. Y así como Moisés le dice Dios, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Podríamos decir que esto mismo le dice Dios a Jesús. Todo lo que tú oíste de mí, aquí al lado mío, hazlo enfrente de los hombres. Y es por eso que apelo de nuevo cuenta a ese mensaje que vimos hace unos días, hace unas semanas, de enfocarnos en lo que nos dice el Señor. Y en la Gran Comisión nos dicen, digan todo lo que yo les he enseñado, enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y de nueva cuenta, podemos revisar el discurso de Pedro después de que viene el Espíritu Santo. El discurso de Esteban en Hechos, todos están en Hechos de los Apóstoles. Y los diversos discursos de Pablo, también en Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles de Jesús se dieron cuenta de que la iglesia estaba creciendo mucho, entonces ellos escribieron un libro que se llama la Dídaje. En los primeros años de la vida cristiana, del pueblo de Cristo, ese libro Dídaje estaba incluido dentro de lo que ellos consideraban la Biblia. Pero conforme fue creciendo la cristiandad, decidieron retirarlo, porque más que ser inspirado, eran reglas y normas, tal cual estaban hechas. ¿Por qué toco el tema de la Dídaje? Bueno, porque es lo más cercano que los apóstoles podrían tener de las cartas de Pablo, por así decirlo. Estamos hablando que a lo mejor en ese momento todavía no existían las cartas de Pablo. Pero si ustedes revisan lo que dice Pedro en su discurso, si ustedes revisan lo que dice Esteban, los discursos de Pablo, ninguno de ellos apunta a enseñanzas de los apóstoles. Todos de ellos apuntan desde el Antiguo Testamento, como todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Si ustedes revisan esos discursos, esas predicaciones, todas empiezan desde el Antiguo Testamento. Y entonces los profetas dijeron que esto y que iba a pasar y que él va y que no sé qué y ese hombre del que hablan las Escrituras es Jesús a quien ustedes crucificaron. Y cuando Felipe está hablando con el etíope sobre el Isaías, este varón de dolores dice, bueno, este varón de dolores es Cristo el que crucificaron. Ese debe de ser, allá afuera, ese debe de ser el mensaje de nosotros. No más, ese es el mensaje. Jesús vino a enseñarnos algo, no agregarle ni quitarle nada. Y hoy Moisés, en el Éxodo, se nos deja esta enseñanza de que Dios le recuerda a Moisés de nueva cuenta, todo lo que yo te dije, ve y hazlo con los demás. Todo lo que yo te enseñé, otra vez, no lo que te enseñó el pastor, no lo que te enseñó tal, no lo que te enseñó tal persona, lo que yo te enseñé. Algo que me llamaba la atención, hace unos días vi un video de un pastor, es pastor de sana doctrina, pero algo que se me hizo muy interesante, y él lo decía, es que estaba compartiendo acerca de un cierto dogma que hay en la iglesia. No voy a entrar en detalles de eso, porque sí es un dogma medio complicadito. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el pastor decía, yo voy a hablar de este dogma basado en lo que dice la Biblia. Y los otros, porque eran estudiantes de un instituto bíblico, le nombraban teólogos. Y él decía, ¿te das cuenta que yo no he tocado ningún teólogo? Solamente me he apoyado en lo que dice la Biblia para refutar esto. Y tú te estás apoyando de teólogos. No estoy diciendo que esos teólogos que tú mencionas están mal, pero yo me estoy apoyando en lo que dice la Biblia. Y a veces cuando queremos compartir la palabra de Dios, decimos lo que nos han enseñado, lo que hemos leído de otros libros que no son la Biblia, que si bien son ciertos, que si bien pueden ser válidos, no es la forma en la que vamos a dar el mensaje.
No es lo que te dice el pastor, no es lo que te dijo tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, el hermano que te acercó a los pies de Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. De nueva cuenta, no es ir allá y decirles no celebres la Navidad porque es pagana, no es allá y decirles no sé, no celebres esto porque no es de Dios, no, es mostrarles el amor del Padre, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para morir por nosotros. No sé, podrías empezar como Pablo. Es que todos éramos destituidos. Por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y luego ya te saltas con Juan. Pero tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y todo lo que ha pasado, bla, 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 pasó por esto. ¿Por qué? Porque no te van a entender. Si tú les hablas de todo lo que viene en la palabra de Dios, o de cosas de dogmas, o de cosas, no sé cómo ponerle, qué nombre ponerle, cosas que a lo mejor sí son dentro del cuerpo de Cristo, pero no lo van a entender. No lo van a entender. Si no entienden que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, no van a entender lo demás. Si no entienden que son pecadores y que necesitan una salvación, no van a entender todo lo demás. Dios le hace esta, por segunda ocasión, le dice a Moisés, todo lo que yo te dije, ve y diles. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no son mis siervos, son mis amigos, porque todo lo que yo oí de mi Padre te lo estoy diciendo a ti. Y en la gran comisión les dice, guarden todo lo que yo les he enseñado, no más, no menos, lo que yo les he enseñado. Y ahí en lo que, si nosotros realmente somos cristianos, si realmente nosotros nos hacemos llamar cristianos, las enseñanzas de Cristo son nuestro fundamento, no otras enseñanzas. Lo que Cristo dijo es lo que nos debe tener como fundamento. Decía, si mal no me equivoco, Agustín de Hipona, en lo fundamental, que haya unidad. ¿Qué es lo fundamental? Cristo. En lo secundario, libertad. Ok, en lo secundario, libertad, pero que nos une el amor. Que nos une el amor. Pero lo fundamental, si tú no crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, si tú no crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu como una Trinidad, es lo fundamental, desde ahí ya no podemos caminar juntos. Pero si en eso estamos juntos, si en eso estamos totalmente y absolutamente de acuerdo, eso es lo fundamental. Oye, porque creo que los presbiteranos sí bautizan infantes. Bueno, yo no bautizo infantes, pero oye, ¿Cristo es tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Crees en la Santísima Trinidad? Sí. ¿La palabra de Dios es la única revelación y no hay más? Sí. Perfecto. Si tú quieres bautizar niños, bautiza niños. Yo no camino con eso, pero tú puedes hacerlo. Oye, que los pentecostales que bailan y saltan y brincan y los bautistas no, bueno, son diferencias. Oye, ¿pero crees en la palabra de Dios como única revelación? Sí, es la única revelación, no hay un libro más. Perfecto, vamos en el mismo camino. ¿Crees en Jesucristo, el único Salvador? Sí. ¿Y no hay otro camino más al Padre que Él? Sí, perfecto. Oye, que los santitos, ahí ya no estamos caminando, ahí ya lo fundamental ya no es parejo, ya no puedo caminar contigo. Que el Espíritu Santo no es una persona de la Trinidad, sino que es una fuerza, ya no puedo trabajar contigo, ya no te puedo considerar cristiano. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo lo que Cristo enseñó. Eso es lo que Cristo enseñó. Esa es la importancia de mantenernos, de tener una base firme y un fundamento. Y el fundamento no puede ser, es inamovible. El fundamento no se mueve porque se cae la casa. Así que es la invitación a estar firmes en eso. Si ese es tu fundamento, va, dale. Pero si ese es nuestro fundamento, pues,
a ver qué resulta. Pero no puedes caminar, no podemos caminar juntos. Pero de este versículo yo quisiera resaltar lo que le dice Dios en el versículo 21. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ah, caray. ¿Cómo, Señor? ¿Me estás mandando y me estás diciendo que me vas a poner trabas? ¿Me estás mandando con Faraón y me estás diciendo que no me vas a hacer la vida sencilla? ¿Me estás mandando con Faraón y me estás diciendo que tú vas a ser el responsable de que Faraón no deje ir al pueblo? La respuesta de Dios es sí. Sí. Es doloroso, hermanos. Yo espero que ustedes no lo tengan. Pero si lo tienen, vamos a quitarnos una venda de los ojos. La vida no es fácil. Y el futuro no es fácil. No van a venir tiempos mejores. No esperen que venga algo mejor. No esperen que después de la pandemia todos salgamos a las calles a abrazarnos y a bailar bajo la lluvia y decir "We are the champions" y todos con las manos levantadas. No. Se va a poner peor. Se va a poner peor. Dios estaba preparando a Moisés para algo peor. Voy a endurecer el corazón de Faraón. Oye, pero ¿por qué? Créeme, vas a ocupar esa oposición. Después de Faraón, te vas a enfrentar con alguien que es más fuerte que Faraón. Conmigo. Porque durante toda la jornada del pueblo de Dios en el desierto, Moisés va a tener que lidiar con dos personas. El pueblo y con Dios. Y digo lidiar entre comillas, porque el pueblo va a estar necio en su pecado y le va a sacar más canas a Moisés de las que ya tiene, porque ya está viejillo. Le va a sacar más canas de las que ya tiene y más dolores de cabeza. Y aparte de eso, en más de una ocasión Dios va a probar a Moisés y le va a decir, déjame destruir al pueblo. Si Dios no hubiera preparado a Moisés para enfrentarse con Faraón, no tendría el valor para enfrentarse con Dios. Moisés se ha revestido de valor y entonces ahora puede enfrentarse con Dios. Cuando tú entras al servicio del Señor, las cosas no son más fáciles. Es más, incluso si tú vives allá afuera en el mundo, por más que lo quieras ver, la vida no es más fácil. Cada paso que das, la vida es más difícil. Compartí en una ocasión esta manera de pensar. Tener un hijo es una bendición, sí, gloria a Dios, pero ¿qué trabajo es tener un hijo? Tener tu casa propia es una bendición, sí, gloria a Dios, pero ¿qué trabajo mantener la casa? Tener un trabajo es una bendición, gloria a Dios, pero qué difícil es mantener el trabajo. Y te ascienden en tu puesto, te ascienden en tu trabajo. Gloria a Dios, qué bendición, pero es más trabajo. La vida no es más fácil. Estás en 6º año de primaria, voy a pasar a secundaria, va a ser más fácil porque llevo menos materias. No tienes idea de cómo se pone primero de secundaria. Voy a pasar a segundo. Ya no voy a ver a tal maestro, va a ser más fácil. Se pone más complicado. Llegas a la prepa, puedo elegir mi horario, va a ser más fácil. Se pone más difícil todavía. Conforme vayas subiendo escalones, va a ser más complicado. La vida no es fácil. Y el Señor nos pone pruebas y nos pone cosas muy difíciles. Y a veces Él nos dice, yo voy a ser el responsable de que te suceda esto. Porque te estoy preparando para algo más fuerte. Para que cuando llegues a la siguiente base, digas, ya pude con algo así, puedo con esto. Va a ser más complicado, sí, pero pues ya sé cómo, más o menos ya sé cómo abordarlo. Es como cuando ves una caja pesada y no sabes cómo cargarla. Pero si ya te has puesto a cargar muchas cosas antes, bueno, ya sé más o menos cómo la voy a levantar. Pero si nunca he cargado algo en mi vida, me va a lastimar la espalda. Pero si voy levantando cosas poco a poco, diferente tipo de peso, ya sé cómo cargarlo. El ministerio de Jesús, con todo y que era el Hijo de Dios, no fue mejor. Cada paso que daba era peor.
Vemos en diferentes pasajes que buscaban no solamente apresarlo al principio. En un pasaje nos cuenta que lo fueron empujando al despeñadero, recién iniciando la misión de Jesús, recién iniciando, sale de la sinagoga después de leer este texto, el Espíritu del Señor está sobre mí, y después de que les dice, esta palabra se ha cumplido con ustedes frente a sus ojos, salen y lo quieren despeñar, ya desde el inicio de su misión, ya estaban para matarlo. Y la misión de Jesús no se vuelve más sencilla conforme va avanzando, se vuelve peor. Y así va a ser la vida de todos nosotros. Seamos o no seamos creyentes, dentro o fuera del mundo, hagamos o no hagamos caso al llamado del Señor, estemos sentados toda nuestra vida como cristianos, sentados todo el tiempo en la banca, o sirviendo activamente al reino de los cielos, la vida se va a poner peor. ¿Cuál es la diferencia? Tú decides. Vengan a mí los que estén cansados y cargad mi yugo que es suave y ligero. O buscar en el mundo una forma de sosegar esa carga. Tú decides. O caminas sin ningún sosiego o encuentras tu sosiego en el Señor. Esa es la diferencia. La vida se va a poner más dura. La vida se va a poner más difícil. Te vienen enfermedades, de repente te duele algo que antes no te dolía, de repente ya no puedes ver. Ayer leí un comentario de una persona en un grupo de lectura de libros que dice, ayer o esta semana leí mi último libro, acabo de perder la vista. Se acabo de leer el último libro de mi vida, ya no puedo ver, ya no puedo leer. Va a pasarnos a todos, pero tú decides, ¿te apoyas en el Señor? ¿O te apoyas en tus fuerzas? ¿O te apoyas en lo que te ofrece el mundo, que no te va a durar nada? Te va a durar un instante. Versículo 24 al 26. Pasa un detalle muy curioso. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? A ver, ¿que no era su enviado? Las veces que yo he leído esto es como, entiendo, ¿por qué? Juay de Rito. ¿Por qué? Y no me voy a meter en cosas de tradiciones porque esta expresión esposo de sangre debe tener algún significado para los hebreos. Pero ¿por qué hasta ahorita? Porque Moisés no estaba circuncidado. Hay una tradición judía que en el Shabbat tú solamente puedes caminar cierto número de pasos. Pero ellos se inventaron, por así decirlo, una especie de cordón en el que, por ejemplo, si tú tienes ese cordón, alrededor tuyo es como si fuera una especie de barrera, y entonces determina que ese es tu espacio personal. A través de ese hilo, de esa barrera, rompes y no rompes el Shabbat, porque tú mismo te estás trasladando y estás dentro de un espacio permitido. Esto ayuda mucho, dicen ellos, a las mujeres que cuidan niños, porque el niño no va a respetar los 3000 pasos del Shabbat y va a correr. Entonces, las mujeres que cuidan niños usan este listón para de esa manera poder desplazarse y decir no estoy rompiendo con el Shabbat. Sin embargo, cuando el listón se rompe, ahí hay un problema. ¿Ya qué voy con todo esto? El pueblo de Dios es una unidad que vamos a decir que estaba protegida. Y seguían ciertas reglas y ciertos estatutos. Uno de ellos era la circuncisión. Vamos a entrar en el mundo de las suposiciones.
Cuando Moisés estaba porque podremos decir, ¿y por qué Dios no mató a Moisés cuando estaba todavía en Egipto? Porque era un egipcio. Aunque tenía sangre judía, Moisés era un egipcio. Vivía como egipcio, vivía en el mundo, era parte del mundo. No entendía las cosas de Dios. ¿Qué dice Jesús cuando le preguntan sobre por qué no ayunaban sus discípulos? A odres nuevos, vino nuevo. Y a odres viejos, vino viejo. Los discípulos de Juan ya tienen mucho tiempo caminando con él, y los de los discípulos de los fariseos también. Son odres viejos. Ellos pueden aceptar la imposición del ayuno. Mis discípulos son nuevecitos. No les voy a imponer el ayuno ahorita. No lo van a aguantar. Moisés era un odre nuevo. Ya adultos. Imagínense, varones, que a nuestra edad nos circuncidaran. Y en los tiempos de allá donde no había anestesia ni nada. Moisés sale de Egipto. Moisés sale de Egipto y conoce a Dios. Ahora sí tiene el encuentro con Dios. Ahora ya es un judío tal cual. Ahora ya entiende de dónde viene. Va a regresar al pueblo de Israel. Y Dios es justo. No está circuncidado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te estoy llamando para una misión, sí, pero no estás cumpliendo la ley. Y Dios es justo y dice, ¿qué vas a hacer ante esto? Suponciones, que yo vivo en unión libre con mi pareja. Y el Señor, supongamos, me llama a pastorear una iglesia. Tienes que casarte. Sí, yo te llamé y te formé y te preparé para un ministerio y te dije, todo cuanto yo te he dicho lo tienes que hacer. Voy a abrir mi iglesia. Tienes que casarte. Moisés estaba acercando al pueblo de Israel, pero no había cumplido con la ley. Y a través de un ritual muy tradicional judío, por la circuncisión del hijo, Moisés también es circunciso, por decirlo de una manera. Pero quiero que vayamos más allá. Porque ¿qué es lo que limpia del pecado a Moisés? Sino la sangre de un hijo primogénito. Y si esto no les suena, pues yo les digo, Jesús, la sangre del hijo primogénito nos salvó de pecado. Y aquí vemos cómo la sangre de un inocente, porque el ángel de Jehová no iba por el hijo de Moisés, que para colmo no estaba circuncidado, tampoco estaba circuncidado, pero no iba por él, iba por Moisés. ¿Y qué hizo Séfora? Imagínense, ¿qué nos dice? Que cortó el prepucio de su hijo. De buenas a primeras, no le avisó al niño, no sabemos cuántos años tenía el niño, no sabemos si era un bebé, si tenía su edad, pero de buenas a primeras, ¿qué hace Séfora? No sé, me imagino, me voy a imaginar la escena, recuesta el niño, agarra un pedernal, le quita el vestido, no sé, la túnica que traía y le corta el prepucio. Y con la sangre que naturalmente iba a salir de ahí, unge los pies de Moisés. ¿Qué culpa tenía el niño? Sí, el niño tenía que cumplir, pero si ya de por sí Dios no iba sobre el niño, lo hubiera dejado así. Pero vemos aquí otra vez dos imágenes que nos hablan un poco de Jesús. La sangre de un inocente regada para pagar el precio de un culpable, de un pecador. Pero otro ejemplo que yo veía que hace contraste entre el llamado de Moisés y el llamado de Jesús es la observancia de la ley. Si el Señor te ha llamado a hacer algo, tú no puedes hacerlo y transgredir la ley. No puedes dirigir una iglesia
y vivir en unión libre con tu pareja. No puedes dirigir una iglesia, ponerlo un ejemplo, y ser homosexual. No puedes estar al frente de un ministerio y vivir activamente una vida en pecado. No que peques, porque todos pecamos, pero vivir una vida activa en pecado. Jesús, desde pequeño, cumplió con la ley, y no solamente con la ley del Padre, sino con las leyes terrenales. En Lucas, capítulo 2, versículo 2, nos narra que a Jesús le tocó vivir en el censo. José y María podrían haber dicho, no. Sin embargo, fueron a cumplir la ley. Vemos más adelante que Jesús paga los impuestos. Cuando le preguntan a Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Y él les dice, sí. Y Jesús le responde, le dice, Pedro, dime, ¿quién paga los impuestos? ¿El hijo del rey o los súbditos? No, pues los súbditos. Bueno, ve y pesca. Vas a sacar un pescado, va a traer una perla. Paga por ti y por mí, para que sepan que no he venido a quebrantar la ley. Y que yo también me sujeto a la ley. No puedes tener un ministerio si estás fuera de la ley. Tienes que estar dentro de la ley. Pero también no solamente de la ley terrena, sino también de la ley divina. ¿Qué nos dice mismo Lucas, capítulo 2, del 22 al 24? Que presentaron a Jesús ante la ley, como estaba estipulado en la ley, con las tórtolas para los pobres. Vemos que Jesús desde su nacimiento vive sujeto a las leyes. Y él mismo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan con lo que les están pidiendo, no hay ningún problema. Ah, impuestos, sí, adelante, pasa nada. Pero mi servicio a Dios es mi servicio a Dios. ¿Quieres dinero? Aquí tienes dinero. No me sirve de nada. A donde yo voy, no me sirve de nada. Versículo 27, y ya con esto vamos a terminar. Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Quiero que pongamos mucha atención a todo cómo se va desarrollando este pasaje. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Se cumple la promesa de Dios. Porque poco antes, en el versículo 14, del mismo capítulo 4, Dios le dice a Moisés, que no está allí Aarón, él va a recibirte. Tú no lo vas a ir a buscar, él va a ir a recibirte, él va a salir a tu encuentro. Y vemos que efectivamente Aarón sale al encuentro de Moisés. Vemos precisamente que Moisés le cuenta a Aarón todo lo que vivió y todo lo que el Señor le mostró. Moisés sigue las instrucciones de Dios. Fueron y reunieron a los ancianos. ¿Qué le dijo Dios? Háblale a los ancianos. Ve directo con los ancianos. Pero ¿qué más se cumple? Versículo 30. Habló Aarón. No habló Moisés. Habló Aarón. Recuerden que la duda que tenía Moisés es que el pueblo de Dios no me va a creer. Allí está Aarón. A Aarón sí le van a creer. Y el pueblo creyó. Fíjense, no le creyeron a Moisés.
Creyeron lo que Aarón les dijo y los prodigios que hizo Moisés. Moisés hace los prodigios, los hace 2 veces. Una frente a Aarón y una frente al pueblo. Lo hace 2 veces. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visto a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí, ya por último? Aparte de que la palabra de Dios se cumple, el orden. Hay una progresión. Moisés, no se dirigió directamente al pueblo de Israel. Aarón fue a su encuentro, platicó con Aarón, le mostró todo. Aarón lo llevó con los ancianos de Israel. Yo me imagino que primero hablaron con los ancianos de Israel y los ancianos convocaron a todo el pueblo. Esa es mi suposición. No dice la palabra de Dios, pero yo quiero suponer que pasó eso. Que los ancianos hablaron a todo el pueblo de Israel. Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 15. Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a leerles esta traducción que tengo aquí que me gusta mucho. Y fíjense lo que dice esta traducción. Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Jesús no había iniciado su ministerio, Juan sí. A Jesús nadie lo conocía, a Juan sí. Si Jesús se ponía a hablar solo, oye, todo el mundo se está bautizando con Juan y este no. Conviene que respetamos el debido orden por ahora. Vamos a ver después que Juan dice: conviene que él crezca y que yo mengüe. ¿Qué pasa con Aarón? Quiero que hagan memoria, los que ya han leído la historia del Éxodo. ¿Qué pasa con Aarón? Ya no vuelve a aparecer. Ahora es Moisés quien habla a Faraón. Ahora el pueblo de Israel se dirige directamente con Moisés. Pero respetaron el debido orden. Moisés fue con Aarón, Aarón con los ancianos con el pueblo. Ya te creímos, ahora estamos ante tus manos. ¿Cuántos ministerios no hemos visto? ¿Cuánta gente no hemos visto que por ser el ungido de Dios, el llamado, por tener el ministerio, se saltan las trabas, se saltan el orden? Hay que seguir el debido orden. No importa quién seas, no importa qué cargo tengas, no importa que seas el hijo del papá, como dirían en aquel chiste. No importa quién seas, tienes que seguir el debido orden. Llegas a una iglesia, sí quiero predicar. ¿Quién eres tú? Primero que te reciba el ujier, y el ujier va a determinar si te pasa o no te pasa con el pastor, y el pastor va a determinar si te deja predicar o no la congregación. Y eso en todos lados, hermanos. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos evitaríamos si respetáramos el debido orden de las cosas? Aunque a veces parezca que no es necesario. Aunque de repente llegues a una iglesia y veas al pastor y digas: este podría ser mi hijo, ¿cómo lo voy a respetar? Él está ahí por una razón. Respeta el debido orden. Hay mucho que aprender y definitivamente si vamos versículo por versículo de la Biblia, yo creo que no acabaríamos. Si vamos versículo por versículo, no acabaríamos
Y hay mucho que aprender de la forma en la que Moisés fue llamado, la forma en la que respondió. Y vamos a ir viendo cómo va creciendo esta persona llamada Moisés. Y podremos, si Dios nos permite, hacer estas comparaciones entre Moisés y Jesús. Pero que no se quede solamente ahí, sino que también impacte en nuestra vida. ¿Cómo respondo yo al llamado? ¿Hago exactamente lo que el Padre me dice o le meto de mi cosecha? ¿Estoy preparado para los momentos difíciles o estoy esperando que todo sea miel sobre hojuelas? Cosa que nadie me dice. El mismo Jesús dijo, en la vida tendréis aflicciones. Yo no sé por qué esperamos que nos vaya bien en la vida, la mayoría de los cristianos. ¿Seguimos con las leyes o nos brincamos ciertas leyes, tanto del mundo, federales, estatales, como las leyes de Dios? Y sobre todo, ¿seguimos el debido orden o nos saltamos trancas? Hacemos lo que nos viene en gana.